Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, sean bienvenidos a un domingo más, a una transmisión más donde compartiremos la palabra del Señor. Solamente quiero aclarar, mis hermanos, el domingo pasado anuncié que estaríamos hablando del ministerio del pastor, pero según el orden que está en el libro de Efesios, hermanos, es el evangelista el que tendríamos que hablar y por eso se anunció el ministerio de evangelista. El ministerio del pastor lo hablaremos en el siguiente domingo. Bueno, mis hermanos, para ello quiero pedirle que por favor pueda buscar en su Biblia y pueda ver lo que el Señor quiere esta mañana hablarnos con respecto a estos temas. Más que polémicos, creo que si nos apegamos a la Escritura, entenderemos actualmente cómo el Señor está pues manejando a través de su Espíritu Santo todo lo que Él ha delegado a la iglesia. Y como les he dicho, hermanos, la base tiene que ser la Biblia, la palabra de Dios. Esa tiene que ser nuestra base. Vamos entonces a las diapositivas, vamos a los slides, pidiéndole que pueda usted tomar en este momento su Biblia y tomar el hilo del mensaje. Estaremos hablando de el ministerio del evangelista. Recuerde que hemos estado hablando acerca del apóstol, hablamos acerca del profeta, dos ministerios que han sido un poco polémicos, no porque los ministerios sean polémicos, sino que ha habido una ola de nuevos apóstoles, nuevos profetas que han surgido por ahí y que no se apegan a la escritura ni a la, mucho menos a la sana doctrina, es decir, la sana doctrina que está en la escritura, ¿verdad? Y hacen cosas que no es conveniente. Hoy hablaremos lo que es el ministerio del evangelista. El evangelista, ¿qué es el evangelista? ¿Verdad? Aquí tenemos solamente como una referencia a la foto del evangelista Billy Graham. Billy Graham, ¿verdad? Un evangelista reconocido mundialmente, un siervo de Dios, quien creo que falleció en el año 2018, 2019. Y hemos usado nada más la imagen como para representar, ¿verdad? Este ministerio, el evangelista. Para ello vayamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11, que dice de la siguiente manera, hablando de la constitución de los 5 ministerios que nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo explica a los Efesios, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hemos resaltado en rojo la palabra evangelista porque es el ministerio que estaremos tocando en este día. Ahora bien, ¿qué es un evangelista? Este ministerio que pertenece a los 5 ministerios que constituyó el Señor, ¿qué es un evangelista? Mis hermanos, en el contexto histórico, quiero decirle que evangelista se deriva de una palabra, todo viene de ser, de salir, perdón, de una palabra que es la raíz. Y la palabra raíz para hablar de un evangelista es la palabra evangelion, 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 evangelion. ¿Y qué quiere decir la palabra evangelion? La palabra evangelio no se limitaba a la venida de Cristo, es decir, a cuando Cristo vino y las personas, pues, aparte de los apóstoles, los pastores, y el evangelista, aquel hombre que anda de ciudad en ciudad, de lugar en lugar predicando el evangelio, sino que originalmente significaba la palabra evangelio, en sí la palabra evangelio significaba en aquel entonces y ahora en día buena noticia. Buena noticia, en las palabras cristianas se traduce como buenas nuevas también. Buena noticia en griego y se usaba para anunciar victorias militares, ascensos de emperadores o cualquier gran noticia política. Solo en el Nuevo Testamento se adoptó para anunciar el reino de Dios a través de Jesús. En el contexto grecorromano, mis hermanos, antes y durante el siglo I, los mensajeros romanos usaban este término para proclamar triunfos en batalla o la llegada de un nuevo emperador al poder.
En el contexto neotestamentario, que es ya cuando estamos hablando acerca de la Biblia, los apóstoles, después de nuestro Señor Jesucristo, los escritores del Nuevo Testamento le dieron un giro teológico utilizando esta palabra evangelio para proclamar la buena noticia específica de la salvación. Es decir, ¿cuál buena noticia? La salvación, el reino de Dios y la redención a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero aclarar que la palabra en sí, evangelio, no pertenece a la iglesia cristiana, sino que esta palabra se utilizaba para dar una buena noticia. Si llegaba una persona a leer un nuevo edicto, a mencionar el nuevo rey que estaba gobernando, a anunciar una guerra que se había ganado, ese hombre que daba esa noticia se le llamaba evangelio o evangelión en griego, ¿verdad? Y lo hacía una persona que se encargaba de anunciarlo desde lugares públicos donde todos lo pudieran escuchar. ¿Qué anuncia un evangelista? Recuerde que evangelista se deriva de esta palabra evangelión, que significa evangelio. Y como ya lo dijimos, evangelio se define como buenas nuevas, ya más en términos cristianos, pero la traducción más específica es buenas noticias o noticias nuevas. Noticias nuevas, noticias nuevas. Entonces, evangelista, ya llegando netamente a la parte de evangelista está compuesto por dos palabras. Son dos palabras que dan origen a la palabra evangelista. Y esta palabra evangelista viene de la palabra griega, que significa bueno, y la palabra ángelos o ángelos, que significa mensajeros. Ángeles, en griego. Mensajeros. Usted sabe que la palabra ángeles quiere decir mensajeros. Él significa bueno y la palabra ángelos significa mensajeros. Al unir estas dos palabras, la traducción literal sería buenos mensajeros. Un evangelista es un buen mensajero. Buenos mensajeros. Esto quiere decir la palabra evangelistas o evangelista, buen mensajero o buenos mensajeros. Ángelos. Ángelos. Y unida, estas dos palabras ya unidas, nos dan como resultado la palabra, y quiero que, por favor, preste mucha atención a esto, la palabra evangelizo. ¿Y qué es el evangelizo? Si evangelio era el anunciar, el dar una buena noticia, evangelizo es la acción de hacerlo, es el realizarlo. Entonces, evangelizo se define como acción de anunciar buenas noticias o buenas nuevas. Evangelizo es la acción de anunciar buenas noticias o buenas nuevas. Y esto es lo que hace un evangelista. Entonces, la persona que anda anunciando estas buenas noticias o buenas nuevas, ¿quién es? De allí se deriva la palabra evangelistes. Evangelistes, recuerde que está compuesta por dos palabras raíces, ev y ángelos. Evangelistes y evangelistes quiere decir en español evangelistas en plural o evangelista. ¿Y qué son los evangelistas o el evangelista? El evangelista es la persona que anuncia la buena noticia, o ya en términos cristianos lo podemos decir predicador del evangelio, anunciador de buenas noticias, de buenas nuevas. Este es un evangelista. Si en el Imperio Romano un evangelista era la persona que andaba promulgando, anunciando, haciendo público los edictos, los cambios de rey, de emperador, las victorias militares, también se le anunciaba como heraldo, se le conocía como heraldo, el que andaba anunciando. Pero esta persona evangelista, ya en términos cristianos, es la persona que anda proclamando, que anda predicando la buena noticia. Ahora viene la pregunta, ¿cuál buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia o cuál es la noticia que el evangelista anda anunciando?
¿Cuál es esa buena noticia? Bueno, con todo este contexto que nosotros hemos recabado, podríamos definir que evangelista es predicador del evangelio. Ya en términos más contemporáneos, ya en lenguaje más actuales, predicador del evangelio. Y se refiere a un mensajero de buenas noticias. Esta palabra evangelistas o evangelista apareciendo 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿En dónde? En Hechos 21:8, Efesios 4:11, que es el versículo que acabamos de usar como base, y en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5, para describir a alguien que proclama el evangelio o la buena noticia o la noticia nueva o las buenas noticias. Como lo hemos mencionado, si usted va a Hechos 21:8, dice la escritura, haciendo referencia a esta palabra: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que es la palabra que estamos anunciando, que era uno de los 7, posamos con él. Más adelante vamos a ver y entrar en detalle quién era este Felipe, el evangelista. Efesios 4:11, que es el pasaje que estamos utilizando como base, dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles enviados, a otros profetas, los que hablan bajo inspiración divina, oradores inspirados, a otros evangelistas, que son anunciadores de buenas noticias o proclamadores de buenas noticias o predicadores de buenas noticias, a otros pastores y maestros, que estos los veremos posteriormente. Segunda de Timoteo 4:5 también refiere la palabra evangelista, y el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estos 3 pasajes son donde encontramos que aparece la palabra evangelista. Evangelista, que es la palabra griega evangelistes. Evangelistes, que se refiere a evangelistas en plural o a evangelista en singular, y que se puede definir como anunciador de buenas noticias o buenas nuevas. Muy bien, mis hermanos. ¿Cuál es la buena noticia? Y en esta pausa me quedé. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Qué es lo que andan anunciando estos anunciadores, estos proclamadores de buenas noticias? ¿Cuál es esa noticia que ellos andan dando? Pues es el evangelio, que ya lo explicamos al inicio, que la palabra evangelio significa buenas noticias. Ahora, las buenas noticias o evangelio se resumen en la salvación y reconciliación de la humanidad con Dios a través de Jesucristo. Esta es la buena noticia que un evangelista, que un anunciador de buenas noticias, que un proclamador, que un predicador de buenas noticias anda dando. La buena noticia es que hay salvación y reconciliación para la humanidad con Dios a través de Jesucristo. Esta es la buena noticia que se anda proclamando. Los puntos fundamentales de este anuncio, de este evangelio, de esta buena noticia. Número 1. Bueno, dentro de esta buena noticia, que en general se resume como la salvación y reconciliación de la humanidad con Dios a través de Jesucristo, si lo vemos un poquito a detalle, ¿qué es lo que se anuncia? Se anuncia primeramente la encarnación, es decir, Dios se hizo hombre en Jesús para habitar entre nosotros. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Si usted quiere acompañarme, podemos ir a Juan capítulo 1, versículo 14. Dice la escritura, dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia respalda que Dios se hizo carne, se hizo hombre en Jesucristo. El Hijo de Dios, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló
hasta la muerte, en obediencia, hasta la muerte de cruz, pero para poder llevar a cabo todo esto, él tomó forma humana, se hizo un hombre. Jesucristo, siendo Dios, se hizo 100% hombre. No voy a entrar más en detalle para no extenderme. Segundo, también dentro de este evangelio, dentro de esta buena noticia, está que al hacerse nuestro Señor Jesucristo hombre, venir y morir, él lo que nos vino a otorgar o lo que obtuvo fue nuestra redención, nuestra liberación. Jesús murió en la cruz para pagar los pecados del mundo. Si usted va a Isaías 53:5, que esto estaba profetizado, pues por el profeta Isaías, si usted retrocede conmigo a Isaías 53:5, estaba anunciado que nuestro Señor Jesucristo venía a esa labor. Escucha lo que dice Isaías 53:5. Mas él, hablando de el Cordero, hablando proféticamente de nuestro Señor Jesucristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, una vez más, la palabra del Señor respalda que Jesús vino a eso, a pagar los pecados de todos nosotros, de la humanidad. Y esto se cumplió cuando nuestro Señor pues fue apresado, lastimado, golpeado, llevado a la cruz, y finalmente pues él murió dando su vida en pago de nuestros pecados. También otra parte de esta buena noticia que un evangelista anuncia es que no terminó todo allí, porque como dice Pablo, no voy a entrar en detalle porque no es el tema, de nada serviría que nuestro amado Señor hubiese muerto en la cruz y él no hubiese resucitado. Estaríamos en nuestros pecados. Entonces, la buena noticia es que no solamente él se hizo hombre y habitó entre nosotros, no solamente vino a liberarnos del pecado, a hacernos libres con su muerte, sino que él no se quedó muerto, resucitó. Entonces, un evangelista también anuncia la resurrección. Su victoria sobre la muerte garantiza la vida eterna para los creyentes, porque de nada hubiese servido un Jesús que muriese sacrificado si hubiese quedado allí en la tumba, muerto. La diferencia de nuestro Señor Jesucristo ante cualquier líder, ante cualquier figura religiosa, es que Él es el único que ha vencido a la muerte. Si usted va a 1 Corintios 15:20, la palabra del Señor afirma, testifica en labios del apóstol Pablo esta afirmación preciosa. 1 Corintios 15:20 dice de la siguiente manera: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La palabra del Señor afirma: Cristo ha resucitado de los muertos. Nuestro Señor no se quedó en la tumba. Y esta noticia es parte de esta gran noticia, de esta buena noticia, de que nuestro Señor del Evangelio no se quedó muerto allí, sino que venció la muerte con poder y resucitó. También dentro de esta buena noticia se anuncia que él, después pues de haber andado 50 días predicando, apareciéndoles a uno, a otro, dando instrucciones a sus apóstoles, él ascendió a los cielos. Después de haber dado instrucciones, ascendió a los cielos, es decir, la ascensión. La ascensión dentro de este evangelio, dentro de esta buena noticia, no solo se habla que nuestro Señor se hizo hombre, murió en la cruz para salvarnos, resucitó, sino que también él ascendió a los cielos. Si usted busca, Hechos 1:9 al 11, Hechos 1:9 al 11, la palabra bendita del Señor dice de la siguiente manera. Hechos 1:9 al 11 dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, refiriéndose a sus discípulos, a sus apóstoles, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Y qué lindo está
esta esperanza que tenemos, hermanos. No voy a ahondar, hablar acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque sería extenderme en otro tema. Dentro de esta buena noticia está que nuestro Señor ascendió a los cielos. Ascendió a los cielos. También dentro de esta nueva noticia, o buena noticia, perdón, también se habla o se anuncia la gracia. ¿Qué es esto? Que todo esto el Señor lo hizo gratuitamente, lo hizo porque Él quiso hacerlo, porque nos amó. No lo hizo porque nosotros hicimos mérito o porque nosotros hubiésemos logrado o alcanzado algo para que el Señor pudiese hacer todo este proceso. Nosotros los humanos no hicimos nada. Nosotros éramos merecedores del castigo eterno, hermanos. No había ninguno que por sus propios medios pudiese ganarse el favor del Señor. Desde mi persona que está hablando hasta el último gran religioso que haya existido, hermanos míos, incluyendo los apóstoles, incluyendo los grandes profetas, incluyendo los grandes siervos del pasado, del presente y los que estén por venir, hermanos míos, ningún ser humano merecíamos el favor del Señor. Todo esto fue gratuito, según Efesios 2, 8, 9. Si usted va conmigo a Efesios 2, 8 y 9, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice de la siguiente manera, un pasaje muy conocido por la mayoría de cristianos. Dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, esta es parte de la gran noticia que los anunciadores del evangelio proclaman, que esta salvación fue gratuita, que esta salvación fue por los méritos de nuestro Señor. Nuestro Señor lo pagó, no fuimos nosotros. También se nos habla y se nos anuncia que nuestro Señor volverá, nuestro Señor regresará. Es decir, nuestro Señor no solo se fue, ya nunca más va a volver. La Biblia testifica que Él va a volver. Se le ponen diferentes nombres, no voy a entrar en detalle, no es el tema a tratar en este momento. Comúnmente se le conoce como el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, y también hay tres posturas teológicas que, como repito, no voy a entrar en detalle porque no es el tema en estudio en este momento, sino lo que es un evangelista. Dentro de este evangelio, dentro de esta nueva o buena noticia, también el evangelista anuncia que el Señor va a regresar. Ya comúnmente se le conoce con la palabra arrebatamiento, es que Jesús regresa a llevar a los suyos. Si usted ve conmigo, Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14, 4, 13 y 14, Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14, encontrará lo que el apóstol Pablo dice. Dice el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así es, mis hermanos, el Señor va a regresar. Como le dije, hay tres posturas sobre la venida del Señor. No es el tema en cuestión, por eso no voy a entrar. Pero la mayoría de iglesias creen este formato o esta postura, ¿verdad? El Señor regresará, vendrá a arrebatarnos a los que hemos creído con Él, ya lo leímos, a los que hemos creído en Él, perdón, y estaremos 7 años en las bodas del Cordero, mientras que aquí abajo habrá una tribulación. Esta es la creencia más popular, más común, pero hay otras dos más, ¿verdad? Pero repito, no es el tema en cuestión. Y el Señor vendrá por segunda vez, lo que muchos teólogos lo llaman ya su segunda venida, porque Él vendrá literalmente a poner sus pies sobre la tierra y ya a establecer su reino milenial. Esto lo encontramos en Mateo 24:30. Mateo 24:30. Mateo 24:30, la palabra del Señor dice de la siguiente manera.
dice la Escritura. Fíjese bien. Dice, vamos a leer desde el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, la palabra del Señor habla, y lo que sí estamos de acuerdo, todas las iglesias cristianas, independientemente cuál sea la postura de interpretación, que no voy a entrar en ello, es que nuestro Señor va a regresar, porque esto sí, todos los creyentes en Jesús esperamos su venida. Estamos de acuerdo que el Señor vendrá por nosotros. Estamos todos unánimes de acuerdo que nuestro Señor Jesucristo no solo se fue, sino que prometió regresar y regresará. Y este regreso de nuestro Señor Jesucristo es parte de la buena noticia que los evangelistas, que los anunciadores de buenas noticias dan. No solamente que Él se hizo hombre, que nos redimió, nos libertó mediante su muerte en la cruz, que resucitó, que ascendió a los cielos, que todo esto es gratuito porque Él quiso hacerlo por el deseo de su voluntad, sino que el Señor regresará por los suyos. ¿Y a qué va a regresar? Bueno, a instaurar su reino, instauración del reino. La promesa que Dios reinará en Jesucristo con justicia y paz literalmente en la tierra. Esto lo podemos encontrar en Isaías 9 del 6 al 7 y Lucas 1, 32 y 33. Vayamos a Lucas 1, 32 y 33 por las razones de tiempo. Lucas 1, 32 y 33. Mire lo que dice Lucas 1, 32 y 33. Dice la palabra del Señor. Acompáñenme, por favor. Lucas 1:32. Escucha lo que dice. Hablando el ángel con la Virgen María del 30, le dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, versículo 31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Señor Jesucristo vendrá a sentarse como rey físicamente. Él gobernará la tierra, y allá podemos encontrar incluso pasajes que hacen alusión a esta profecía, a este cumplimiento, Salmo capítulo 2 y otros que trata la Escritura. Pero quiero que sepa que si vemos la buena noticia que un evangelista, que un proclamador de buenas noticias o del evangelio anda haciendo, es que Dios, que Cristo vino en carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros, que vino a morir en la cruz para liberarnos, para pagar nuestros pecados, los pecados de la humanidad, que Él no quedó muerto, sino que resucitó al tercer día, que después de haber andado con sus apóstoles por 50 días, después del Pentecostés, Él ascendió a los cielos, y después en esa víspera de la celebración del Pentecostés, nuestro Señor ascendió a los cielos y prometió regresar, que todo esto Él lo hizo por gracia divina, que el Señor regresará por los suyos, regresará por los que hemos creído en Él, y vendrá a instaurar su reino, donde el Señor Jesucristo reinará para siempre, ya que Él es el descendiente legítimo del rey David, quien se sentará en ese trono, y ese reino no tendrá fin. Y eso lo podemos encontrar en Isaías 9, 6 al 7. Dios se hizo hombre en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Cuando me refiero a mi Señor Jesucristo, me refiero literalmente a la persona del Hijo. Descendió a la tierra, se hizo hombre en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo siendo 100% Dios y 100% hombre,
murió en la cruz como estaba profetizado de él. Ahí usted puede ver las citas bíblicas, Juan 1:14, que él se hizo hombre, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. En Isaías 53:5 habló pues de los sufrimientos, de todo lo que él iba a padecer. Fue crucificado, fue ofrecido como cordero en nuestro lugar. En 1 Corintios 15:20 usted puede ver que nuestro Señor no quedó muerto, él no fue enterrado, no fue, sepultado y nunca más salió de esa tumba. Nuestro Señor Jesucristo el tercer día resucitó entre los muertos. Según Hechos 1:9-11, nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y según 1 Tesalonicenses 4:13-14, nuestro Señor Jesucristo regresará por su iglesia. Regresará por aquellos que hemos creído en él, según 1 Tesalonicenses 4:13-14. Regresará literalmente a estar físicamente aquí en la tierra. Mateo 24:30, él vendrá, todo ojo le verá, vendrá en una nube con aquellos que hayamos creído en él. Y según Lucas 1:31-33, vendrá a establecer su reino físico acá en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo reinará físicamente, ya que él es el Rey eterno, prometido a ese descendiente de David que sería y que es, nuestro Señor Jesucristo. Recuerden esas palabras que la gente le decía: Jesús, hijo de David, es decir, él era el descendiente legítimo, el heredero por derecho al trono de David, es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y esta gráfica que usted ve acá es lo que el evangelista anda anunciando. Esta es la buena noticia que un evangelista tiene que proclamar. ¿Cuál es la diferencia entre un apóstol y un evangelista? Un apóstol, entendido como un misionero, mis hermanos, él anda predicando siempre este evangelio, porque si vemos al apóstol Pablo, es lo que él andaba predicando: la venida de nuestro Señor Jesucristo en carne, su muerte y su resurrección. Y después el apóstol Pablo habla acerca de su venida, del arrebatamiento, o la frase que se le conoce como arrebatamiento comúnmente en la iglesia cristiana. Y esto es lo que andaba predicando el apóstol Pablo. Y también esto es lo que anuncia un evangelista ya en nuestros días. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que un apóstol, el apóstol que es enviado, predica a Jesucristo crucificado y resucitado, trabaja, enseña las doctrinas ya establecidas en la palabra de Dios. Ya lo dijimos varias veces, que nadie puede venir a añadirle a lo que ya está escrito a la palabra del Señor. Enseña lo que le está escrito en la palabra del Señor, adoctrina, enseña correctamente interpretadas las escrituras y levanta una obra, hace crecer esa obra. Y una vez esa obra está establecida, se instituye o se coloca un pastor y el apóstol o misionero va y parte a otro lugar a abrir un nuevo campo misionero o campo blanco, una nueva misión. No sé cómo le llamarán en sus países o las denominaciones tienen sus propios nombres, pero este apóstol, este enviado, este misionero va y abre otra nueva obra y esa es su función. Anda plantando la iglesia del Señor, instruyendo en lo que un pastor se establece allí, anda instruyendo en la sana doctrina, en la correcta interpretación de la palabra, siendo su mensaje central Cristo crucificado y resucitado, y que solamente por él hay salvación. Y la diferencia entre el evangelista, que el evangelista también su mensaje es cristocéntrico, este esquema que ustedes ven acá, pero él no se queda a fundar una iglesia. No se queda a levantar una obra. El evangelista anda de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, incluso actualmente en diferentes lugares, predicando el evangelio de que nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, crucificado, resucitado y que él regresará por los suyos. Pero él no se queda a levantar una iglesia. Él viene, si podemos llamarlo así, a reforzar. Recuerda que los 5 ministerios se complementan. Yo dije al principio en la introducción que los 5 ministerios no son competencia. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién tiene más rango que el otro? Ese es un error completamente, hermanos. Los 5 ministerios se complementan entre sí. Recuerde que en la introducción de este tema dijimos que son roles, no son grados jerárquicos, no son ningún tipo de oficialía, quién es más alto, de quién es más rango alto, de quién tiene más alto rango. Son roles, son funciones, son ministerios. Son nombramientos que el Señor dio para que ejerzamos esas funciones en pro de la iglesia del Señor.
El evangelista llega a apoyar a iglesias locales. Incluso posiblemente podría llegar a apoyar a un apóstol, a un misionero que está abriendo una obra. El evangelista llega, levanta una campaña, noches de predicación, como el Señor pues lo ponga en las personas, y cada iglesia sabe o tiene cómo manejarlo, pero su propósito principal es predicar a Jesucristo hecho hombre, crucificado, ascendido a los cielos y resucitado, perdón, ascendido a los cielos, y que regresa por los suyos. No digo que el evangelista no pueda tocar otros temas, pero el tema principal de todos los cristianos es este, hermanos, Cristo, Dios se hizo hombre, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos y regresa por su iglesia, regresa por los suyos y vendrá a instaurar a su reino. Físicamente Jesucristo nuestro Señor reinará en la tierra, porque así está escrito de él. Y él es el único que puede ocupar ese lugar y ese trono. No hay nadie más. Y esto es lo que hace un evangelista, hermanos, predicar. Es decir, su función principal, digamos, es ganar almas. ¿Verdad? Que con este mensaje muchas personas puedan convertirse a Cristo, reconocer a Jesús como su Salvador personal, nacer de nuevo a la familia del Señor, aunque esto es obra del Espíritu Santo. El evangelista solo siembra la semilla, da el mensaje, y una vez da el mensaje, el evangelista parte, se va a otra localidad, a otra ciudad, a otra iglesia, y esta es su función. En cambio, el apóstol sí llega, al igual que el evangelista, predica el evangelio central de nuestro Señor Jesucristo, pero el apóstol se queda un tiempo, el apóstol entendido como misionero, se queda un tiempo predicando el evangelio mientras llega un pastor que pueda quedarse de planta trabajando, cuidando las ovejas, cuidando esa grey del Señor. La diferencia entre estos dos es que el evangelista llega, predica, gana almas, ayuda a fortalecer el evangelismo, la ganada de almas. Su mensaje se centra más en la salvación de las almas. El apóstol, el misionero, sí, gana almas, pero como él se queda un tiempo mientras llega un pastor, él da doctrinas ya establecidas. Por favor, quiero aclarar bien. No caigamos en ese error del movimiento apostólico, estos nuevos que voy a dar nueva doctrina, nuevas revelaciones. Ya lo dije y no quiero entrar nuevamente en ese tema porque ya lo expliqué, hermanos míos, sino que lo que hace este apóstol misionero es predicar la palabra del Señor, abrir la Biblia y enseñar la sana doctrina que está en la palabra de nuestro Señor. Y él se queda por un tiempo, y cuando ya esa iglesia está fundada, está bien fundamentada, pues se deja un pastor y el apóstol se va, porque esa es la función de un apóstol. En cambio, la función de un evangelista es llegar, fortalecer a esa iglesia local, desarrollar estas campañas evangelísticas, estos métodos para poder traer nuevos conversos al evangelio, y una vez él ha cumplido con esto, él se va, porque él es una persona, llamémoslo así, ¿verdad? Un viajero que anda anunciando la buena noticia que Cristo, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos y regresará por los suyos y vendrá a instaurar su reino, mis hermanos. Esta es la función de un evangelista. Ahora, quiero entrar rápidamente en materia. Quiero hablarles rápido acerca de Felipe el evangelista, ya que estamos hablando del ministerio del evangelista o los evangelistas. En la Biblia se menciona uno, que es Felipe el evangelista. ¿Quién era este Felipe el evangelista? Si usted va conmigo rápidamente a Hechos 6:5 y 6:6, dice de la siguiente manera, pero leo primero. ¿Quién fue Felipe el evangelista? Fue uno de los 7 diáconos elegidos en Jerusalén para servir a la viuda, según el libro de Hechos. Hechos 6:5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y aquí puse en rojo a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Quién era? Nuevamente la pregunta. Felipe el evangelista. Leamos 8:4 en adelante. Pero los que fueron esparcidos, aquí la Biblia aborda nuevamente a Felipe, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, oigan, es que este es el mensaje central, hermanos. Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. No voy a entrar en materia en esta historia, pero si usted se fija, la función principal del evangelista es predicar a Cristo. Predicar a Cristo. El mensaje es cristocéntrico. El mensaje es cristocéntrico. Y creo que note algo. Dice la Biblia que salían los espíritus inmundos. Cojos, paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Mire, las obras de sanidad, milagros y todo lo que vemos no era solo para un ministerio en específico, porque esto lo hace el poder de Dios, el Espíritu Santo, hermanos, que está en nosotros. No somos nosotros. No es que la gente sana porque yo soy pastor, porque yo soy apóstol, porque yo soy profeta, porque yo soy evangelista, porque yo soy maestro, porque lastimosamente estas malas interpretaciones han venido a decir: oye, estos falsos profetas, falsos apóstoles, dicen que son apóstoles porque, mire, yo oro y la gente se sana, la gente pasa esto y lo otro. Eso lo hace el Espíritu Santo, mis hermanos. Porque aquí vemos a Felipe, que no era apóstol, él no era, su ministerio no era apostólico, no era profético, era un evangelista. Pero al igual, él dice que los espíritus inmundos salían dando grandes voces. Los paralíticos y cojos eran sanados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le daba señales para respaldarlo. Que el Cristo que él andaba predicando, ese Cristo era verdadero, era poderoso. Pero si usted se fija, la función principal de un evangelista es anunciar a Cristo. Esa es la función principal de un evangelista. No estoy desmeritando los milagros. Yo quiero decir que sí ocurren. Dios tiene poder, sigue obrando y sigue sanando, y el Espíritu Santo no está supeditado a eras ni a tiempos. Él sana, Jesucristo salva, sana, restaura. Tiene poder, mis hermanos. Yo soy testigo de los testimonios que él ha hecho en mi vida personal. Pero la función principal de un evangelista es predicar a Jesucristo. Y estas señales, milagros, sanidades no son muestra de que yo soy el apóstol ungido, que yo soy el profeta ungido. Es decir, miren a mí, porque miren, como yo sano, esto demuestra que yo soy el apóstol de los últimos tiempos. No, hermanos, esto el Señor se lo daba como respaldo a sus apóstoles, a sus evangelistas, a sus profetas, hasta Esteban. Esteban, que no era evangelista, dice que grandes señales eran hechas por Esteban, porque el Espíritu Santo lo respaldaba y Esteban no era ningún apóstol. Digo esto para desbaratar esa mentira de todas esas personas, no de que el Señor haga milagros, sino la mentira de que muchos de estos apóstoles modernos, estos profetas modernos, o cualquier siervo malintencionado anda diciendo que porque suceden milagros, porque suceden maravillas, eso es prueba de que él es el último apóstol de los últimos tiempos, el último profeta. No, Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo, y él lo puede hacer con cualquiera de sus siervos, siempre y cuando ese siervo pues esté en obediencia, esté sujeto a la palabra, esté sujeto al Señor. Lo que el Señor es soberano, mis hermanos. Quiero aclarar que estas señales, prodigios y milagros no eran solo para los apóstoles, no eran solo para los evangelistas, es para todos los siervos del Señor, porque los hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, mis hermanos. Y aquí vemos una pequeña biografía de un hombre que era evangelista, y podemos ver en su contexto que él se dedicaba 100% a predicar a Cristo. Su mensaje era cristocéntrico. Un evangelista difícilmente va a andar queriendo predicar una línea
predicar un guión de una denominación, de una iglesia. Su mensaje tiene que ser: Cristo es el centro y es el único medio de salvación. ¿Verdad? La única forma para llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Y esto es lo que hacía Felipe el evangelista. Veamos otro episodio donde aparece Felipe el evangelista. Miren lo que dice. Un ángel, Hechos 8:26. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: note usted, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, mira lo que hace un evangelista. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, ¿qué hacía? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Sabe? Felipe lo que hacía era hablar de Jesucristo. Esto es lo que hace un evangelista, mis hermanos. Quiero concluir con un evangelista, no es muy conocido, algunos sí lo conocen, quizás los que son cristianos tal vez de años sí, otros no, porque el evangelista más conocido es Billy Graham. Pero yo quise poner esta foto de un gran evangelista. Su nombre es Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke. Espero estar pronunciando bien su nombre. Él es un alemán. Se dicen las estadísticas que Reinhard Bonnke predicó durante años en el continente africano. Reinhard Bonnke, 79 millones de almas alcanzadas para nuestro Señor Jesucristo. Qué hombre de Dios, hermano, un evangelista. Como les mencionaba, la mayoría conoce a Billy Graham, pero este gran evangelista, Reinhard Bonnke, gran me refiero a un siervo del Señor, no estoy tratando de engrandecer a ningún ser humano, dedicó toda su vida para alcanzar el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y quiero terminar con este video, mis hermanos. Quiero terminar con este video. Por favor, préstele atención y pueda ver el ministerio, un video cortito del legado de este hombre de Dios. Acá le dejo este precioso video. We all need a Savior, and His name is Jesus. You need Jesus tonight. Jesus wants to get your heart here tonight, and He wants to walk with you after this meeting. He wants to walk hand in hand with you. Are you happy? La vida de Reinhard Bonnke es un brillante ejemplo de lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado a Él. Su corazón ardía por la salvación del continente de África y siguió esa pasión durante toda su vida sin titubear. Fue también un hombre de marcada integridad. Nunca hubo indicio o rumor alguno de ningún escándalo. Él decía que cuando era joven
Había orado, Señor, ayúdame a que me importe al principio lo que me importa al final. Cuando miramos atrás a la vida de este gigante espiritual, hay una abrumadora sensación de asombro y gratitud por una vida que dejó un impacto tan masivo en el mundo. Reinhard Bonnke era conocido como un hombre de profunda humildad. Aunque su plataforma era mundial, se tomaba tiempo para el individuo. No afirmaba tener ningún estatus especial, sino que se veía a sí mismo como un siervo. Entregó su vida a servir a los pobres en África y en todo el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Reinhard decía a menudo a las multitudes: si Dios puede usar a Bonnke, entonces puede usarlos a ustedes 10 veces. En otras palabras, explicaba que cuando Dios llama, no se trata tanto de nuestra capacidad, se trata más de nuestra disponibilidad ante su voz. Su consejo era, simplemente diga sí. Entonces, paso a paso, día a día, haga todo lo posible por seguir obedientemente su guía. I was dreaming. I saw a huge map of Africa. And then the next thing was, Africa became washed in the precious blood of Jesus. From south to north and from west to east. And I heard a voice cry. That voice was something extraordinary. I'm sure it was the voice of the Holy Spirit. And he cried, Africa shall be saved. It was like a thunder. I woke up. I said, oh, that is wonderful. The Holy Spirit was in the bedroom. I felt the anointing of the Spirit. Reinhard creció como el niño ignorado en su familia. Dios usó ese dolor para sensibilizar su corazón a la gente ignorada del mundo. Él sabía que Dios amaba a todos, incluyendo a aquellos cuyos nombres nadie nunca celebrará. Tenía un amor especial por África, donde vivió por muchos años y donde la mayoría de su ministerio se concentraba. Hijo de un pastor, Reinhard Bonnke entregó su vida al Señor a los 9 años y escuchó la llamada al campo misionero antes de que fuera un adolescente. Después de ir al colegio bíblico en Gales, llevó a personas a Cristo a través de prédicas artísticas en las calles de Alemania. Y después fundó una iglesia para los nuevos convertidos. Fue pastor de esa iglesia por muchos años antes de seguir a su llamado a África. Empezó en el sur de África como misionero. Fue ahí, en el pequeño reino montañoso de Lesoto, que Dios puso en su corazón la visión del continente de África, lavado en la sangre preciosa de Jesús. Un continente entero, desde Ciudad del Cabo a Cairo, desde Dakar hasta Djibouti, que necesitaba ser alcanzado y escuchar la proclamación del Evangelio y sus señales. Empezó haciendo reuniones en una carpa donde podía acomodar apenas a 100 personas. Conforme fue incrementando la asistencia, se tuvieron que construir carpas más y más grandes, hasta que por fin, en 1984, encargó la construcción de la estructura móvil más grande del mundo en ese tiempo. Una carpa capaz de albergar a 34,000 personas. Pronto, el número de invitados excedió incluso la capacidad de esa enorme estructura y comenzó campañas del Evangelio al aire libre, con una reunión inicial de más de 150,000 personas. The name above every other name. It is the powerful name. The name of Jesus. A Reinhard frecuentemente le preguntaban cómo alcanzó un nivel de éxito tan fantástico con su ministerio. Su respuesta era que ninguna cantidad de técnica o pericia puede lograrlo. A menudo reflexionaba en sus humildes inicios. Empezó en el apostolado como lo que él refiere, desde cero, parado en una esquina de la calle con un acordeón. En esos primeros tiempos, simplemente hacía lo que podía, sin que sus acciones dieran muchos frutos. Pero Reinhard tenía una pasión ardiente por alcanzar multitudes para Jesús.
le pidió más a Dios y estaba determinado a creer en Dios para que toda África fuese salva. Siguió yendo hacia adelante hasta que llegó el éxito de 100 años de oraciones por la resurrección por parte de generaciones devotas. Una temporada de cosecha llegó. Vino con una inundación de salvación y milagros, como otro capítulo siendo escrito en el libro de los Hechos. Hace más de 45 años, siendo un predicador joven en África, Reinhard predicaba a veces a diminutas reuniones. Contó que en una ocasión viajó un día entero para llegar a un pueblo y solo 5 personas asistieron a su reunión evangelista. Pero mediante perseverancia inquebrantable y obediencia absoluta al llamado de Dios, Reinhard eventualmente se encontró liderando un movimiento que resultó en más de 79 millones de decisiones registradas para Cristo. God will not allow anyone to thwart him and his plans. No, he puts people out of the way and puts people in the way. But those who are willing to go that way, I felt God could overnight raise anyone else to do that job. But I was so keen to go with him and see nations shaken for Jesus. En su primera campaña del Evangelio, Dios le dio a Reinhard una visión sobrenatural. Vio lo que parecía ser una gran ola de agua cristalina moverse a través de un estadio de un lado a otro. Conforme se movía, todos los que se encontraban debajo de ella eran llenados con el Espíritu Santo. Era un bautismo masivo en el Espíritu Santo. Reinhard lloró como un niño y se dio cuenta de que este desbordamiento del Espíritu era lo que se necesitaba para romper el control del diablo. Ahí mismo se determinó viajar a través de África con el poder del Evangelio. Pensó que si Dios podía hacer eso a 10,000 personas, también lo podría hacer por 450 millones. Hoy ya no decimos África será salva. En vez de eso decimos África está siendo salva, conforme el milagro continúa hacia la siguiente generación. You may be a housewife, a grocery clerk, a policeman, a teacher, a student, a secretary, a delivery person, a fry cook, a pastor, an executive. Look in the mirror. The Great Commission is for you. If you belong to Jesus, God is preparing a platform for you. He will gather your crowd, great or small, from one lost soul to a desperate crowd of millions. It does not matter. The message is the same. If you know Jesus, you know it as well as I do. We are running stride for stride now. Here is the button. Take it and run your race. Can you see the day of harvest that lies before you? The revival flame is igniting across the southern hemisphere, once called the Third World, and now into India, China, and the ocean islands. Christ is striding through the earth. Mere religious forces have no answer for him. He is our message. Scoffers say, why does the African harvest not happen in Europe or America? I say, why not in Europe and America? The ground is never too hardened. Africa for 2 centuries did not yield a harvest, though the noblest of God's servants sowed the seed there. The dark continent became the graveyard of Christian workers, more difficult than America or Europe today. But in our time, we have seen the tide shift, as it has also shifted in South America and the Orient. If the tide can shift there, it can also rise like a great tsunami to overflow America and Europe
once again. I believe it. Dare to believe it with me. Bueno, mis amados hermanos, qué lindo es. Quiero cerrar con el pasaje de la Biblia que se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 14 en adelante, que dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria a Dios, mis hermanos, por todos aquellos hombres que dedican su vida a predicar. Igual siempre el llamado de atención, la sana doctrina, la correcta palabra de Dios con la correcta interpretación, porque no hay nada más bello que anunciar que Jesucristo es el Señor, que Él se hizo hombre, descendió pues del cielo, tomó forma humana, murió en la cruz por nuestros pecados para darnos libertad, resucitó de entre los muertos al tercer día, ascendió a los cielos y Él regresará por los suyos. Y este es el evangelio, hermano. Esto es lo que creemos todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios, y esta es nuestra esperanza. Te damos las gracias por tu atención, por tu paciencia. Que el Señor te bendiga. Si tú no has invitado a Cristo nunca a tu corazón, este es tu día. Ábrele la puerta de tu corazón y recibe a Jesús como tu Salvador personal. Solamente en Jesús encontrarás salvación, perdón y vida eterna, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.